A partir de hoy estaré con ustedes contándoles la historia de mi hija denominada Puede ser una princesa. Comenzamos en el día de hoy diciéndoles que esta es una historia real que le sucedió a una familia real, es mi familia. Te invito a seguir estos capítulos atentamente y a que comiences a valorar a tus hijos y a darte cuenta que todo no es fácil, a entender que Dios siempre renovará nuestras fuerzas. Nuestros hijos son una bendición y Dios siempre caminará junto a nosotros. Esta historia será contada por su propia madre, que soy yo. Aquí encontrarás caminos a seguir, acciones que no debes realizar. Vivirás las tristezas, alegrías y angustias de una familia real. Esta historia será contada en varios capítulos. Hoy comenzaremos con el capítulo número 1, denominado Pauli viene al mundo. Comenzamos así. Ahora sí creo que es verdad. Ya he ido 2 veces y el médico me devuelve porque no es hora del parto. Mi esposo, al verme con dolores, corre a llevarme de urgencias. Llego y esa sala vacía. Solamente yo traería al mundo un hijo esta tarde inolvidable. Me acuestan en una camilla. La doctora Diana me examina sin ninguna alarma. Todavía no pares. Siendo las 3 de la tarde me dijo, eso es como a las 7 p.m. Debo hacer una ronda en el 5.º piso. Y se marchó. Me dejan en compañía de mi adorada madre, quien siempre estaba en los momentos especiales a mi lado. Hoy, mientras escribo estas letras, viene a mi mente tristes recuerdos de la memoria de mi madre, quien corría a todos lados gritando a la enfermera que reposaba tranquilamente en el stand. Ya está saliendo la niña, quien respondió, ¿cómo? Si la acaban de examinar. Entró la enfermera a la habitación y efectivamente se asomaba la cabeza de la criatura desesperada sin poder salir. La enfermera corre a llamar a la doctora, mientras mi esposo, que esperaba afuera y veía a través de una puerta de vidrio, observaba cómo mi madre angustiada gritaba y él daba puños a la puerta queriendo saber qué pasaba allá adentro. Al llegar la doctora dice, llévenla al cuarto de parto. Y es que ese todavía no era el cuarto de parto. Me llevó la enfermera de la mano a 4 habitaciones contiguas más cerca al stand. ¿No creen ustedes que si era la única mujer que pariría, me hubieran colocado cerca al stand de enfermeras? Yo caminaba con mis piernas separadas porque sentía la cabeza de mi hija casi afuera. Llegué al cuarto de parto. Ya subida en la camilla, la doctora comenzó a ponerse la bata. Solo alcanzó a meter un brazo cuando la niña salió sola, disparada como una bala. La doctora no alcanzó a picarme. Imperdonable en una clínica que pasara esto. Fue un parto muy traumático. Mi hija luchó incansablemente para salir, porque quería venir a este mundo. Fue difícil. Por mucha fuerza que yo hacía, ella no podía salir. Pobre mi hija. Sufrió mucho en esa lucha para venir a este mundo. Claro, se llevaron a mi hija.
La doctora se quedó conmigo, atendiéndome porque yo sangraba mucho. La niña, debido a la fuerza para salir, y yo por ayudarla me desgarró, tanto que la doctora me dijo que me examinaría porque parecía que la niña me había unido, pero no fue así. Igual me tomaron muchos puntos, de los cuales tardé mucho en recuperarme. Demoraron mucho en traerme a mi hija a mi pecho. ¿Qué pasaría con Pauli?, me preguntaba yo angustiada. Pasado ya un largo rato, me trajeron a mi hija, hermosa como ninguna. Vino con sus ojitos claros, abiertos, y sus cabellos enroladitos, humedecidos y pegados por el parto. ¡Qué bella! Me la colocaron junto a la lámpara. Se veía hermosa, su piel blanca y mejillas enrojecidas. Era Pauli, mi hija. Mi esposo, al verla, le brillaban sus ojos de felicidad, diciendo: es hermosa, y no se cansaba de mirarla. Tocaba sus manitas y acariciaba sus piernecitas que se movían tiernamente. Salimos de la clínica sin siquiera sospechar lo que había sucedido en el cerebro de mi Pauli y las consecuencias que traería para la niña y para nuestra familia esa indeseable negligencia médica. Me entregaron el certificado de nacido vivo de la niña, la fórmula médica, porque me tomaron muchos puntos por el desgarre provocado por ese descuido médico. Me dieron las sugerencias a seguir y nada más. Según ellos, todo estaba bien. Pero solo pasado 3 años comenzamos a ver las consecuencias de ese fatídico día en esa clínica, en la que quién sabe cuántos niños y madres estarán sufriendo las consecuencias de una negligencia médica durante un parto y mucho más. Pasado ese tiempo, y al darnos cuenta que la niña era muy lenta académicamente, mi madre encendió las alarmas de lo que pudiera estar pasando como consecuencia de ese parto. Por insistencia de mi progenitora, solicitamos por primera vez la historia del parto. Demoraron en entregarla. En ese entonces, las historias reposaban en los archivos escritos a mano. Serían uno de los últimos archivos escritos a mano. Hubo mucha intriga para entregarme esa historia. Al recibirla, Dios mío, no estaba firmada por la doctora que asistió el parto, sino por un doctor. Algo que lógicamente llamó poderosamente nuestra atención. Otro gran detalle que mostraba esa historia escrita por esas manos mentirosas decía: fue un parto normal, sin sangrado. Todo ocurrió dentro de lo normal, sin ningún tipo de alteración. Esta historia clínica confirmaba las sospechas de mi madre. A partir de ese momento, cuando la niña era llevada a citas médicas de control, el médico siempre preguntaba al escuchar mis preocupaciones: ¿la niña lloró cuando nació? Ten esto pendiente. La niña lloró cuando nació. Está pendiente que tu niña llore cuando nazca. Pero fue un parto tan traumático y sufrido por mi hija y por mí, que lamentablemente su llanto no recuerdo haberlo sentido. Si lo hubiera sabido, hubiera estado atenta. Recomendaciones.
a mis amigos, producto de mi experiencia. Para las mujeres que están embarazadas y a su familia, les sugiero que estén muy atentas a todo. Lean mucho, infórmense sobre el proceso de parto, el deber de atención de las clínicas, los derechos que tienes como paciente para que te atiendan responsablemente, exigir historias clínicas, no solamente después de un parto, sino en todo momento que asistas a una cita médica o lleves a tus hijos. Instrúyete mucho, porque a veces las negligencias médicas ocurren por falta de información nuestra o por no exigir nuestros derechos. Tuve 2 partos naturales. Ahora sugiero cesárea, porque son partos programados y los niños no sufren los traumas que padeció mi linda niña y yo durante el parto hasta el día de hoy. Lamento ese descuido médico. Nacerá la pregunta ahora entre ustedes: ¿por qué no demandó? La niña estaba bien. No me imaginé lo que pasaría. Como se los comenté en la historia, y por falta de información no pedí historia médica. Desde que me sucedió esta situación, siempre pido historias médicas. Allí uno se da cuenta de muchos errores médicos y te quedan evidencias de ello para poder actuar. Así, ahora teniendo evidencia, hago uso de mis derechos, como el derecho de petición. Reclamo, exijo para mí y para mi familia. Lástima que tengan que pasar cosas malas para que pasen cosas buenas. No le permito en la actualidad a ningún médico ni a ninguna clínica que vulnere mis derechos. Les recuerdo, amigos, en esa clínica siempre la negligencia médica, y tengo ahora que estar atenta a los tratamientos de mi hija y de mi familia. Le hago seguimiento a todo. Si quieres conocer más sobre esta historia real, nadie me la contó, lo viví, la sigo viviendo. Espera atentamente el próximo capítulo llamado Comienzan los trasnochos. Nos vemos, amigos, en el próximo capítulo.